si hemos olvidado allí cuál es el título de esta serie. Y hermanos, en particular, el día de hoy me gustaría que podamos ver el tema de coherentes con el Evangelio. Y es que, hermanos, vivimos en una época donde la incoherencia es cada vez más común. Personas que dicen creer una cosa, al final terminan viviendo de otra manera. Hace poco, bueno, no hace poco, ya hace mucho tiempo, encontré un video en las redes sociales que al inicio me pareció bastante cómico, bastante chistoso por la manera en cómo se desarrolló el video. Y este video trataba de una persona que estaba grabando una publicidad, estaba haciendo una publicidad de su cosecha. ¿Qué estaba cosechando este hombre? Estaba cosechando cebollas. Y en el video se ve cómo este hombre toma una cebolla muy grande en su mano y comienza a darle una masticada a la cebolla. Y él dice, qué ricas son las cebollas, ¿no? Es un mexicano, ¿no? Qué ricas son las cebollas, son nutritivas, son saludables. Y otra vez le daba un mordisco y seguía grabando y diciendo cosas que tú decías, o sea, ese hombre ya me convenció de comer cebollas, ¿verdad? Y él decía, es como si estuvieras comiendo una manzana, decía él. Qué ricas son las cebollas. Y luego el video poncha, o sea, termina el video y detrás de cámara se ve a este hombre casi vomitando. Y estaba... Y durante todo el camino estaba así. Y yo me puse a pensar, o sea, les dije que me causó gracia, pero me ponía a pensar, hermanos, cómo es tan fácil el poder aparentar algo, o es tan fácil el que nosotros podamos proyectar una cosa, cuando en realidad de manera interna o personal podemos llegar a ser otros. Y es que esto también es una realidad, hermanos, en la iglesia. Podemos afirmar con claridad el Evangelio. Podemos afirmar que somos salvos por gracia, que somos justificados por la fe, que Cristo es suficiente, pero en la práctica muchas veces vivimos como si eso no fuera verdad. Lo decimos de boca para afuera, pero ¿qué cuando estamos solos? ¿Qué cuando estamos frente a personas no creyentes, donde nos compete vivir el Evangelio? Y muchas veces claudicamos frente a ellos. Y es que, hermanos, el problema es que buscamos la aprobación de otros. Le damos demasiado peso a diferencias externas. Nos relacionamos con ciertos hermanos con distancia y sin darnos cuenta, comenzamos a comunicar con nuestra vida un evangelio distinto al que confesamos con nuestros labios. Y no es que estamos diciendo herejías, no es que estamos diciendo alguna falsa doctrina, no estamos negando la fe con nuestros labios, pero muchas veces los negamos con nuestra conducta. Y hermanos, yo no soy ajeno a eso. Dios ha usado primero este texto para confrontar mi corazón, porque me he encontrado en situaciones muy semejantes a la del texto, donde si hubiera estado Pablo al costado, él me hubiera exhortado de la misma manera que lo hizo con Pedro. De tal manera que la exhortación que Dios tiene para nosotros por medio de este texto también se aplica a nuestras vidas. Y esto nos lleva entonces, hermanos, a nuestra proposición de esta mañana. Dado que la justificación es solo por la fe en Cristo, el creyente debe vivir en coherencia con la verdad del Evangelio. Puesto que la justificación es solo por la fe en Jesús, tú y yo como creyentes debemos de vivir de manera coherente con la verdad que decimos creer y defender. Y esto nos lleva entonces a hacernos una pregunta personal e ineludible. ¿Cómo luce una vida coherente con la verdad del Evangelio? ¿Cómo luce una vida? ¿Cómo sé si yo como creyente me estoy alineando no solamente con lo que digo creer, sino cómo sé si estoy viviendo aquello que yo digo creer? ¿Cómo? ¿Cómo puedo evaluar eso en mi propia vida?
Antes de responder a esta pregunta, que sin duda todos nosotros queremos saber, es necesario que pongamos en contexto el pasaje que tenemos delante de nosotros. Lo primero que tenemos que ver, a raíz de lo que aprendimos el domingo pasado con el pastor Rubén, es que el escenario pasa de un ambiente positivo a un ambiente negativo. El último sermón terminamos ahí viendo a Jacobo, a Pedro y a Juan, extendiéndole la diestra en símbolo de aceptación, de comunión a Pablo, pero ahora vemos un escenario totalmente distinto. Ya no estamos en Jerusalén, donde se llevó a cabo este concilio, esta reunión. Ahora nos encontramos en Antioquía. Y en ese contexto, el versículo 11 dice de esta manera: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y nos hacemos la pregunta: ¿cómo es posible que dos apóstoles lleguen a una confrontación tan directa? ¿No habían estado en plena comunión antes? ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? Bueno, necesitamos entender el contexto un poco más. La iglesia de Antioquía, hermanos, estaba compuesta en gran parte por creyentes gentiles. Y cuando Pedro llega allí, comenzó a compartir la mesa y la vida con ellos. A simple vista, esto podría parecer algo común, pero para un judío como Pedro era un cambio profundo y significativo. Para nosotros, sentarnos a comer quizás simplemente significa comunión. Pero para el judío que venía de un trasfondo donde ellos tenían leyes dietéticas específicas, donde habían ciertos alimentos que ellos podían comer porque eran considerados puros y alimentos que no podían comer porque eran considerados impuros, sentarse con un judío no solamente implicaba que ellos pudieran romper con esa barrera, sino también implicaba que sentarse a la mesa era aceptar a esa persona. Por esta razón, hermanos, cuando Jesús comía con pecadores, con publicanos, la gente o los judíos específicamente saltaban porque para ellos era una traición. ¿Cómo vas a comer con un gentil? De hecho, para los judíos, hermanos, comer con una persona gentil, comer alimentos impuros, te hacía también estar ritualmente impuro. Para algunos esto era así. Entonces, las distinciones formaban parte del antiguo pacto y moldeaban su identidad como pueblo de Dios. Por eso comer con gentiles no era un asunto menor. ¿Ok? Entonces, dijimos que sentarse a la mesa era un símbolo de expresión de comunión, sí, pero también de aceptación e identificación. Sin embargo, en el caso de Pedro, algo había cambiado profundamente. Y ya lo hemos venido viendo a lo largo de esta serie. En Hechos capítulo 10, Dios le revela a Pedro de manera específica a través de un lienzo que bajaba, ¿verdad? Donde habían alimentos o animales que eran considerados impuros. Y el Señor le dice, mata y come. Y él dice, no, ¿cómo voy a comer algo que es impuro? Y el Señor le dice, no llames impuro aquello que yo he santificado. Entonces, es a partir de esta revelación y este contacto que Pedro tiene con Cornelio que Pedro entiende que el Espíritu Santo también había sido derramado para los gentiles de la misma manera que había sido derramado para ellos como judíos. De tal manera que Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Judíos y gentiles ahora eran lo mismo. Estaban en una misma situación. Pero, hermanos, a pesar de que Pedro había recibido esta revelación y había vivido en coherencia con ello, Pedro retrocede. Cuando llegan algunos de parte de Jacobo, comienza a apartarse de los creyentes gentiles
ya no comparte la mesa con ellos, ya no se relaciona de la misma manera. Y nos preguntamos, ¿cuál es la razón? ¿Qué produjo este cambio en el corazón de Pedro? Y el texto, hermanos, nos da la respuesta. Nos dice que lo hizo por, ¿están conmigo? Lo hizo por miedo. Lo hizo por miedo. Lo hizo básicamente por temor a la opinión de otros. Temor a ser quizás cuestionado. Temor a perder aceptación dentro de ciertos círculos. Y hermanos, ese temor lo llevó a actuar en contra de lo que él sabía que era verdad. Y hermanos, ahí está el corazón del problema. Ahí está el problema. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos al hombre, le entregamos esa autoridad sobre nuestras vidas y vivimos siendo presas, siendo esclavos de la opinión, de la aceptación que los hombres puedan tener en nuestra vida, déjeme decirte, hermanos, que nos vamos a sentir tentados a claudicar frente al Evangelio. Nos vamos a sentir tentados a cambiar, modificar o incluso negar con nuestra conducta lo que nosotros creemos del Evangelio. Y no sé si te ha pasado, en círculos familiares, en círculos laborales, donde te ha tocado defender o dar testimonio de tu fe, y muchas veces porque quieres quedar bien con tu jefe, bien con tu compañero de trabajo, bien con tus maestros, porque sabes que podrías lograr algo si los mantienes cerca, quizás un aumento, o quizás buenas calificaciones, o quizás bonos de trabajo, y comienzas a claudicar frente a la verdad. Y a veces esta forma de sucumbir ante la tentación de la presión puede verse quizás con un silencio también en nuestras propias vidas, donde nos mantenemos neutrales. Es como que no decimos nada como para que no nos vean raro, ¿no? Como llegó el aleluya, el cristiano. Ni tampoco pues abrimos la boca como para denunciar el pecado o dejar en claro que eso es algo que detesta a Dios. Lo que estaba ocurriendo en Antioquía no era simplemente una diferencia cultural, ni un asunto de preferencias personales. Era un problema del corazón que se manifestó en una conducta. Lo que haya en nuestro corazón se va a reflejar en nuestra conducta. Aunque muchas veces nosotros digamos, no, pero eso no es lo que yo quiero decir, no, eso es lo que yo no quise mencionar. Pero nuestra conducta refleja más de lo que nuestras palabras puedan decir. Entonces, hermanos, Pedro sabía la verdad. Había recibido claridad de parte de Dios. Había visto y vivido en coherencia con el Evangelio, pero en ese momento permitió que algo más gobernara su corazón. ¿Y qué fue eso? El temor al hombre. Y cuando el temor al hombre gobierna, la fidelidad del Evangelio comienza a ceder. Por eso, si queremos responder a la pregunta ¿cómo luce una vida coherente con la verdad del Evangelio?, necesitamos empezar aquí. Una vida coherente con la verdad del Evangelio permanece firme en la verdad frente al temor del hombre. He aquí nuestro primer punto del sermón. Una vida coherente con la verdad del Evangelio permanece firme en la verdad frente al temor del hombre. Versículo 12, léalo conmigo por favor. Dice de esta manera, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Es importante, hermanos, notar que Pedro no había negado el Evangelio en sus enseñanzas. No es que Pedro era parte de ese grupo que estaba falsificando o diluyendo o distorsionando el Evangelio. No, no, no. Porque los textos anteriores, del versículo 1 al 10, vimos que esta reunión entre Pablo, Pedro y los demás líderes de la iglesia, al final terminó en una buena unidad doctrinal. Entonces no se trataba de una negación doctrinal.
El problema no estaba en su doctrina, estaba en su conducta. Y hermanos, esto es lo que Dios constantemente está golpeando mi corazón. Porque podemos creer lo correcto. Podemos ser buenos teólogos, podemos ser buenos conocedores de la palabra de Dios, de la sana doctrina. Pero hay una gran distancia entre lo que yo creo y lo que yo vivo. Y es ahí donde yo me doy cuenta que muchas veces fallo en la manera en cómo vivo frente al conocimiento que yo obtengo. El Señor en Santiago nos enseña que el conocimiento por sí solo no produce un fruto. De hecho, no sorprende a Dios que tengas conocimiento. Satanás y los demonios creen y tiemblan. Entonces, hermanos, Dios quiere que nosotros podamos evaluar de qué manera estamos viviendo el Evangelio en la práctica, allí, en el día a día, en lo cotidiano. Entonces el error de Pedro fue práctico, no teórico. Con sus acciones estaba enviando un mensaje contrario al Evangelio que afirmaba creer. El pecado de Pedro no fue simplemente un asunto cultural, como dije antes, o de preferencias personales. Fue una incoherencia a la verdad del Evangelio. Al apartarse de los gentiles por temor a los de la circuncisión, Pedro actuó como si la aceptación delante de Dios dependiera de alguna medida de prácticas externas. Y por eso dice el versículo 14, parte B, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? En la práctica estaba comunicando que Cristo no es suficiente y que algo más, en este caso la identidad judía, era necesaria para ser plenamente aceptable delante de Dios. Y cuando Pablo ve esto, él dice, lo resistí cara a cara porque era digno de condenar. Lo que estaba en juego, hermanos, era la naturaleza del Evangelio. Dios envía a su Hijo para que por medio de la muerte de su Hijo, el ser humano pueda ser reconciliado con Dios. Y que ya no exista esa pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Y lo que Pedro estaba haciendo con su conducta era levantar una vez más esa gran pared que separaba a estos dos grupos. ¿Se dan cuenta lo grave que es? El que podamos vivir de manera distinta lo que Dios ha estado haciendo y está haciendo por medio del Evangelio. Y es que, hermanos, en esencia, lo que Pedro estaba haciendo se llama legalismo. Era legalismo. Y hermanos, tengamos cuidado en cómo usamos esta palabra legalista. Muchas veces, ¿no? Si alguien usa corbata, decimos, eres legalista. No. Eso no es legalismo. No, si tienen púlpitos grandes, no, esos legalistas, mira, ¿no? El legalismo tiene que ver con lo que nosotros creemos. No necesariamente es una negación abierta del Evangelio, pero sí es una distorsión funcional del mismo. El legalismo ocurre cuando el corazón recurre a algo, además de Cristo, para encontrar justificación, identidad o seguridad delante de Dios. Eso es legalismo. Lo voy a volver a repetir. El legalismo ocurre cuando el corazón recurre a algo, además de Cristo, para encontrar justificación, su identidad o seguridad delante de Dios. Y cuando eso sucede, inevitablemente suceden varias cosas en nuestros corazones. Voy a mencionar solamente 3. Primero, surge orgullo. ¿Por qué? Porque nosotros creamos un estándar al cual sí podemos llegar y nos sentimos superiores frente a aquellos que no llegan a ese estándar. Y eso produce en nosotros orgullo. Pero también produce temor. El legalismo produce temor.
cuando sentimos que no podemos, que estamos perdiendo nuestra posición por las cosas que hemos hecho o dejado de hacer. Pero en tercer lugar, hermanos, el legalismo también produce división dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad. Y estos frutos internos siempre terminan manifestándose exteriormente en exclusión, en parcialidad dentro del cuerpo de Cristo. Y hermanos, los ejemplos que voy a poner a manera de aplicación para nuestras vidas, trata de no pensar en nadie en particular, sino pregúntate, ¿esto es un problema en mi corazón? Sinceramente, ¿yo estoy luchando con el legalismo y no me estoy dando cuenta? Porque es posible que tú digas o tengas una noción de lo que es legalista y tú puedes decir, sí, yo sé quién es legalista. Pero, ¿te has puesto a pensar si hay algún tipo de legalismo en tu corazón, estimado hermano? Un problema en la iglesia en la actualidad, en el que podemos ver cómo se manifiestan este tipo de cosas, hermanos, es una forma muy concreta de caer en un espíritu sectario. Esto ocurre cuando empezamos a pensar, aunque no lo digamos abiertamente, que nuestra iglesia, nuestra forma de hacer las cosas o nuestras convicciones particulares nos hacen espiritualmente superiores. Se nota cuando hablamos más de lo que nos distingue como iglesia y no de lo que nos une en Cristo. Se nota cuando evitamos o minimizamos a creyentes de otras iglesias o de otras denominaciones. Se nota, hermanos, cuando nos cuesta reconocer la obra de Dios fuera de nuestro propio círculo. ¿Te has puesto a pensar? A veces pensamos la Iglesia Bautista Gracia. ¡Wow! No, las otras gracias como que no. Parece que están en desgracia, más bien. Y como que pensamos que somos la única iglesia. Y si visitamos otras congregaciones, o por ahí nos visitan otras personas de otras congregaciones, ¿de dónde vienes? Y nos dan la denominación, pensamos, no lo decimos, pero pensamos y decimos, está perdido. Usted no sabe lo que es la centralidad del evangelio. Usted no sabe lo que es la gracia. Vente a mi iglesia. Salte de esa congregación, vente aquí. ¿Te das cuenta? En lugar de celebrar que Cristo está obrando en su iglesia, comenzamos a compararnos, a distanciarnos y sutilmente a colocarnos por encima de otros. Hermanos, cuando tú te das cuenta que Dios te está enseñando algo que quizás otra persona no está viendo, ve eso como una muestra de la gracia de Dios y no lo uses para menospreciar a otros. Cuidado, hermano. No lo uses para menospreciar a otros. Dios ha tenido misericordia de ti de revelarte la palabra de Dios con mayor claridad. Y ora porque Dios haga eso en su tiempo y en sus formas en otras congregaciones. Pero no te muestres superior a ellos. Cuando te topas con un pentecostal, todo el mundo sabe que podemos incluso hasta usar un lenguaje burlesco de ellos. Pero hermanos, si Dios te ha dado el privilegio de comprender el evangelio de la manera que ahora lo comprendes, no menosprecies a otros. No menosprecies a otros. Hay otra forma en la que este problema se manifiesta y es cuando traemos a la iglesia actitudes propias del mundo. Oye, hermanos, esto que voy a comentarles me ayudó a entender Tim Keller, y yo creo que sí hay mucho de esto en nuestras iglesias. ¿Qué cosas o qué actitudes propias del mundo muchas veces hemos traído a la iglesia? Bueno, hay esencialmente tres: el clasismo, el nacionalismo e incluso el racismo. El clasismo, el nacionalismo o incluso el racismo. Sin darnos cuenta, comenzamos a ver a otros creyentes con los mismos prejuicios que teníamos antes de conocer a Cristo. Con los mismos prejuicios. Puede haber cierta distancia entre quienes vienen de contextos más humildes
y quienes tienen una situación económica más acomodada. Y es muy fácil ver eso dentro de las iglesias. ¿Con quién te reúnes? Con aquellos que tienen el mismo estatus social que tú, que quizás ganan lo mismo que tú. ¿Dónde me voy? No, a esa comunidad donde ahí no es que están los chidos, esos tienen carro. Hermanos, eso es del mundo. Eso es del mundo. También puede notarse en la manera en que reaccionamos o tratamos a quienes no son de la misma nacionalidad que nosotros, generando barreras sutiles pero reales en la comunión. Oh, hermanos, yo he visto esto mucho en iglesias en el Perú y fuera del Perú. Tenemos ciertos prejuicios con aquellos que son de cierta nacionalidad. Y aunque cada persona pueda tener sus propias debilidades, muchas veces nosotros ya tenemos ciertos estereotipos en nuestra mente con ciertas personas de ciertas nacionalidades. Y hermanos, eso es del mundo. Eso es del mundo. A veces damos más valor a quienes son más preparados, más elocuentes, más visibles, mientras que ignoramos o pasamos por alto a quienes sirven de manera más sencilla o menos notoria. No, es que sí, él sabe bastante, él habla bien, ¿no? Pero el hermanito humilde allí, que a las justas tiene primaria o secundaria, no, ¿qué puedo hablar con ese hermano? ¿Qué conversaciones saludables podría tener con ese hermano? Vamos a hablar con aquellos que conocen, que saben. Con ellos sí voy a tener temas de conversación. Hermanos, eso es del mundo. Eso no debe estar en nuestras iglesias. Eso no debe estar en la iglesia del Señor. Y en otros casos, hermanos, personas pueden sentirse fuera de lugar simplemente porque no encajan en ciertos círculos o dinámicas de la iglesia. Y me ha tocado escuchar gente que ha dicho, oye, ¿qué hace esa persona aquí si no es casada? ¿Qué hace esta persona si no tiene hijos? ¿Por qué la han invitado? ¿Ah? ¿Quién nos enseñó a vivir así, hermanos? ¿Cuándo se va a dar esto que Tito dice, de que las mujeres casadas enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos, a ser castas, respetuosas, temerosas de Dios? ¿En qué contexto se va a dar? Alguien una vez me dijo que en el retiro de jóvenes que tuvimos en enero, vieron a gente grande. A ver, me dice, ¿que no era de jóvenes nomás? Es que, hermanos, esta idea de ministerios donde trazamos así la línea bien marcada, ¿no? Ya tienes 35, ya te toca otro ministerio, ¿eh? ¿Qué haces aquí? No, hermanos. ¿Quién nos enseñó a vivir de esa manera? La iglesia de Dios no está sectorizada por ministerios. Esto es la iglesia del Señor. Pueden ver, aquí hay niños, aquí hay adultos, hay jóvenes, ancianos, hay de todo. Esto es la iglesia. Perdonen que tome el nombre de una persona, pero cuando nuestro hermano Glauco quiere venir a jóvenes, yo le digo, vente, hermano. Hermanos, esto es la iglesia del Señor. Y Dios nos ha llamado a vivir reflejando la unidad de su cuerpo. Aunque todos confesamos la misma fe, en la práctica estas diferencias pueden levantar barreras. Y así, lo que debería ser una comunidad marcada por la unidad en Cristo comienza a reflejar las mismas divisiones que vemos en el mundo. Entonces, hermanos, esto es fuerte, prepárense. Aunque confesamos que somos uno en Cristo, en la práctica establecemos distancias. Nos cuesta identificarnos, acercarnos o abrir nuestras vidas a aquellos que son diferentes que nosotros. Podemos compartir, hermanos, podemos sentarnos juntos. Y de hecho, aquí estás sentado. Aquí sí no te puedes parar y decir, no, que me voy a otro lado. Te puedes sentar juntos. Pueden saludarse con respeto a todos, ¿ah? A todos. Puedes compartir el mismo espacio.
pero no comemos con ellos. Realmente no nos hacemos sus amigos, no socializamos con ellos compartiendo nuestras vidas, hogares y cosas. Mantenemos las relaciones formales y los vemos solo en las reuniones oficiales de la iglesia. Pero realmente no hay apertura del corazón, no hay una disposición real de amar y de ser uno. Y sabes, caemos en el mismo problema de Pedro. Solamente vivimos relaciones superficiales. Y te saludo porque en fin me estás saludando. Pero luego no hay una actitud de decir, yo quiero conocer a este hermano. Quiero saber de qué manera puedo ser de bendición a este hermano que no tiene los mismos gustos que yo, los mismos pensamientos que yo, o quizás la misma clase social que yo. ¿Y sabes por qué sucede estas cosas en nuestros corazones, hermanos? ¿Saben por qué? Por lo que dice el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ese es el punto. Cuando nuestros corazones no están andando en conformidad con la verdad, podemos caer en este tipo de errores también. Todo esto surge por no vivir de acuerdo al evangelio. Cuando el evangelio no está gobernando activamente nuestros corazones, buscamos afirmar nuestra identidad comparándonos con otros. Entonces, cuando perdemos el horizonte, es porque hemos perdido de vista la centralidad del evangelio en nuestras vidas. Y es que, hermanos, no solamente debemos decir que creemos en la centralidad del evangelio, debemos de aplicar el evangelio en toda nuestra vida. En toda nuestra vida. ¿Y qué nos dice el evangelio, hermanos? ¿Qué nos dice el evangelio? El evangelio nos dice que todos estamos igualmente perdidos sin distinción. Así hayas estudiado en la mejor universidad o no hayas estudiado en ninguna, todos somos iguales. Todos somos iguales. Eso es lo que el evangelio nos dice. No hay distinción. Y nos recuerda que todos somos igualmente aceptados en Cristo, no por nuestras obras, no por nuestra cultura, no por nuestros méritos, sino únicamente por la gracia de Dios. El evangelio nos une. Amén. Amén, hermanos. Amén. El evangelio nos debe unir. Y arrepintámonos, hermanos, si estamos levantando barreras que Dios mismo, por medio de su Hijo, ha derrumbado. Pero, hermanos, el problema no termina allí. Cuando levantamos barreras que el evangelio ha derribado, no solo afectamos nuestra comunión personal con otros, también influenciamos a toda la comunidad. Nuestra manera de vivir siempre está comunicando algo y muchas veces otros comienzan a seguir ese mismo patrón. Hermanos, esto es lo grave. Que cuando vivimos de cierta manera, no es que, hermano, ya, en fin, lo estoy haciendo y no afecta a nadie. Como hemos estado viendo en la clase de discipulado, somos seres influenciables, pero también somos seres que influenciamos. Quieras o no, sea que tengas un cargo en la iglesia o no, todos nosotros influenciamos, todos nosotros. Y lo que Pedro hizo, hermanos, influenció no solamente a los judíos que estaban con él, sino que cayó uno de los grandes. ¿Quién es? Bernabé. Bernabé. Entonces, hermanos, vemos que una vida coherente con la verdad del evangelio, en segundo lugar, no solo piensa en su propia fidelidad, sino también piensa en el impacto que su vida va a tener en la comunidad. Y vemos ahí el versículo 13 y 14, o 13 nada más. Y en su simulación, dice, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¡Wow, hermanos!
Cuando yo vi esto dije, wow. Cuando nosotros no vivimos en la centralidad del Evangelio, aplicando correctamente el Evangelio, eso va a terminar afectando a otros. Porque si tú eres líder de manera formal o informal, y la gente te ve haciendo algo, va a decir, bueno, seguro eso es normal. Seguro es así, debería ser la manera de vivir. Bueno, hagamos lo mismo. Y comenzamos a pensar y a hablar de la misma manera, y cometemos el mismo error, y comenzamos a replicar ese mismo error, como si fuera un castillo de dominó, así. Y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Entonces, hermanos, somos seres que por diseño vamos a influenciar y somos influenciados. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el capítulo 5, versículo 6 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, hermanos, lo que comenzó con una decisión en el corazón de Pedro, pronto se convirtió en una influencia sobre otros. Su incoherencia no fue privada, fue contagiosa. Otros creyentes comenzaron a imitar su conducta y lo más impactante es que el mismo Bernabé fue arrastrado. ¿Quién fue Bernabé? Bernabé no fue un personaje común. Bernabé no era cualquier persona. Había sido un compañero cercano en el ministerio, un hombre clave en la vida del apóstol Pablo. Fue quien lo respaldó cuando otros dudaban de él en Jerusalén. ¿Recuerdan que él fue quien los presentó? Porque todos decían, no, él yo creo que es un infiltrado. Y Bernabé dijo, no, realmente ha cambiado, el evangelio lo ha cambiado. Bueno, ese fue Bernabé. Fue él quien lo respaldó cuando otros dudaban. Fue quien lo buscó en Tarso y lo llevó a Antioquía. Fue su compañero en el ministerio y en el primer viaje misionero, donde vieron a muchos gentiles venir a Cristo. Y sin embargo, incluso él fue influenciado. Hermanos, nuestras decisiones no solo afectan nuestra relación con Dios, también impactan a las personas que nos rodean. Cuando vivimos en incoherencia con el Evangelio, no solo tropezamos nosotros, sino que muchas veces arrastramos a otros con nosotros. Y yo te pregunto, estimado hermano, que me estás escuchando, ¿tu vida está ayudando a otros a caminar en la verdad del Evangelio? ¿O lo están arrastrando hacia la incoherencia? ¿Tu vida está contribuyendo a que otros caminen en pos de la santidad y de la verdad del Evangelio? ¿O tu vida está promoviendo vivir incoherentemente con el Evangelio? ¿Dónde te encuentras, estimado hermano? ¿Dónde te encuentras? En conclusión, ¿cómo luce una vida coherente con la verdad del Evangelio? Una vida coherente con la verdad del Evangelio es una vida que no permite que el temor al hombre ni las diferencias externas definan su comunión, sino que vive conforme a la verdad de que todos somos igualmente aceptados en Cristo. Así luce una vida coherente con la verdad. Y tú te preguntas, pastor, ¿cómo es posible vivir así? ¿Cómo le hago, pastor? Porque veo mi vida y estoy luchando porque Dios está confrontándome y me está señalando mi pecado y veo que quizás yo soy parte del problema, pero ¿cómo le hago, pastor? ¿Cómo es posible vivir de esta manera? Y en tercer lugar veremos, hermanos, que una vida coherente con la verdad del Evangelio descansa plenamente en la obra de Cristo solo por la fe. Vamos a los versículos 15 al 21. Ya nos estamos acercando al final de la prédica. Leamos el versículo 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre, dice Pablo, no es justificado por las obras de la ley, sino
por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado. Y aquí, hermanos, Pablo está introduciendo una de las doctrinas más fascinantes de las Escrituras, que es la doctrina de la justificación solo por la fe. Y hay dos elementos que tenemos que considerar. Por un lado está la fe y por otro lado está la justificación. Pero iniciemos hablando de la fe. Ellos como judíos sabían, hermanos, que con toda su herencia, con toda su tradición, con toda la ley, ellos no fueron aceptados por eso, sino por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. Si alguien podía confiar en la ley, eran ellos. Eran ellos. Y por eso el mismo Pablo, cuando habla de hallar una justicia personal, él dice, yo los he aventajado a mis contemporáneos por mucho. Y ustedes recuerdan, ¿verdad?, todas las credenciales del apóstol Pablo. Él dice, en cuanto a la ley era irreprensible. Y así, sucesivamente, cada uno de sus credenciales. Pero aún así, ellos tuvieron que abandonarlas. Porque ellos entendieron que la única manera de ser justificado era por medio de la fe. Y por eso Pablo puede decir, por cuanto todas estas cosas para mí eran ganancia, ahora las he estimado como pérdida, como basura. Y por eso Pablo es tan contundente. Si la justicia viniera por la ley, dice el versículo 21, Cristo murió en vano. Si yo pudiera obtener una justicia personal por medio de mi comportamiento, por medio de mi proceder, Pablo dice, Cristo murió por las puras. Es innecesaria la muerte de Cristo. Pero Pablo también concluye que volver a la ley es reconstruir lo que ya fue derribado, en el versículo 18. Entonces, hermanos, si Dios ha aceptado a los gentiles por la fe, nosotros también debemos aceptarlos de la misma manera. No hay dos formas de ser aceptados por Dios, no hay dos niveles de aceptación, no hay cristianos de segunda categoría, todos estamos en la misma condición. Judíos y gentiles, todos somos aceptados de la misma manera. ¿Cómo? Por fe en Cristo. Pero hay un segundo elemento aparte de la fe y es la justificación. Y Pablo va a enfatizar demasiado este concepto en los versículos 16 al 17. Lo menciona 4 veces en estos 2 versículos. Y es que, hermanos, esta palabra es crucial, es vital, esta doctrina es cardinal para nuestra fe. Al punto de que personajes como Lutero decían que es la doctrina sobre la que la iglesia se sostiene o se cae. Calvino decía que era la bisagra sobre la cual giran todas las demás doctrinas. Pero ¿qué es la justificación? Porque hasta ahora no hemos definido qué es la justificación. Bueno, hermanos, la justificación es el acto de la gracia de Dios por el cual Él declara justo al pecador únicamente por la fe en Cristo. Es un acto, no es un proceso por el cual somos mañana más justificados que hoy. No, yo ya he sido justificado y Dios en su gracia me ha otorgado esa identidad de tal manera que mañana peco y no es porque mi pecado ahora soy menos justificado. No. Es una declaración, no es una transformación progresiva. Una vez que usted es declarado justo, lo es para siempre. Amén. Por eso Pablo puede decir en Romanos capítulo 8, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Y hermanos, eso nos da libertad verdadera. Pero vivir a expensas de esta doctrina, hermanos, va a producir en nosotros una gran carga, temor, frustración, porque tratamos de hallar una justicia personal en nosotros mismos.
Y el Señor nos ha dicho, hermanos, que al ser declarados justos, otro beneficio es que tenemos paz para con Dios. Eso es lo que dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos creyentes viven como si esa verdad solo se ha quedado en una vitrina, pero no la aplicamos en nuestras vidas. Han escuchado gente que dice, ya, yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo no me puedo perdonar a mí mismo. Y es como que, a ver, ¿what? O sea, tú eres más santo que Dios o más justo que Dios, que ni siquiera tú mismo te puedes perdonar. Y muchos cristianos viven con esa carga del pasado. Pablo mismo tenía un pasado. Y el Señor le decía, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, confía en mí. Confía en mí. Estimado creyente, vive en la nueva identidad que Cristo te ha dado. Si estás en Cristo, has sido justificado, has sido declarado inocente, como si nunca hubieras pecado delante del Dios Santo. Amén. ¿Lo crees? Creyente, ¿lo crees? Yo veo sus caras y digo, esto será verdad. Creyente, esa es nuestra nueva identidad en Cristo. Vivamos de esta manera. Vivamos a la luz de esa nueva identidad. Entonces, hermanos, y esto es lo glorioso, hermanos, de esta doctrina. En la justificación, Dios toma a un pecador que es culpable y lo declara justo. No porque lo merezca, no porque haya cambiado lo suficiente, no porque se haya esforzado más que otros, sino porque la justicia de Cristo le ha sido acreditada, o algunos le llaman ha sido imputada. Nos ha sido dada su justicia. Nosotros le atribuimos nuestros pecados y fueron clavados con Él en el madero, y Él en su gracia nos ha dado de su justicia. Entonces no es que tú te tienes que sentir justificado. Ya eres justificado. No vivimos por lo que sentimos o no sentimos, porque nuestros sentimientos varían, cambian. Somos justificados porque si estamos en Cristo, Él nos ha atribuido una justicia que nosotros seríamos imposibles de poder lograr por nuestras propias fuerzas. Él ha decidido tomar nuestro lugar. Nuestro pecado fue puesto sobre Él. Su justicia es puesta a nuestra cuenta. Y por eso 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Esto es glorioso, hermanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Nosotros éramos pecadores, somos pecadores, pero es por medio de la justicia de Cristo que ahora yo me puedo acercar con libertad. Y Hebreos dice que puedo entrar al lugar santísimo con plena certidumbre de fe. Puedo acercarme a Él confiadamente. No te acerques como Daniel, no te acerques como tú. Te acercas en los méritos de Cristo. Y eso es lo que da paz. Y eso es lo que brinda seguridad al creyente, que estamos en Cristo. Y por eso Pablo constantemente en sus cartas va a decir que estamos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Esto no es un cliché. Pablo entiende que la única manera de que él pueda permanecer en pie es porque está en Cristo. Porque Pablo reconocía su propia lucha. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él sabía que su identidad estaba en Cristo. Entonces, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede que un pecador sea declarado justo? La respuesta es que la justificación solo es posible por la fe en Jesucristo. Bueno, pero no tengo que hacer algo más. Es que a mí me encanta hacer cosas, pastor. Usted dígame nomás, usted dígame qué hago y yo lo hago. No, es Cristo y nada más que Cristo.
No es Cristo más obras, no es Cristo más tradición, no es Cristo más esfuerzo. Es Cristo y solamente Cristo. Ahora bien, Pablo no solo nos está enseñando que somos justificados por la fe, sino también debemos aprender a vivir por fe. No solamente hemos sido justificados por fe, sino tenemos que aprender a vivir por fe. Y yo he escuchado mucho que dicen algunos cristianos, los pastores y misioneros, ellos viven por fe, ¿no? Porque lo que traen en sus mentes es como que les hace falta dinero y pues tienen que aprender a vivir por fe. Todo creyente debe aprender a vivir por fe. No a confiar en sus trabajos, no a confiar en sus posesiones, en sus recursos. Es confiar en aquel que es dador y dueño y señor de todo lo creado. Mi confianza está allí, nuestra confianza debe estar allí. Tenemos que aprender a vivir por fe. Dice el versículo 17 al 18, y si buscando ser justificados en Cristo también somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Bueno, tengo que reconocer que este es uno de los textos poco difíciles de poder entender, pero este texto puede ser entendido de esta manera. Lo que Pablo tiene en mente aquí es dos grupos de personas que viven de manera práctica esta doctrina de la justificación. Y quizás una mejor manera de leer este texto es de esta manera. Si alguien que sabe que es justificado por la fe peca, la pregunta ¿es porque la justificación por fe en Cristo promueve el pecado? Y Pablo dice de ninguna manera. Pero si alguien, y aquí está el segundo grupo, pero si alguien que por la que Cristo, o alguien por quien Cristo ha pagado el castigo de su muerte, no haciendo ningún esfuerzo para cambiar, eso prueba que la persona realmente nunca captó el evangelio, sino que solo está buscando una excusa para vivir en desobediencia a Dios. Lo explico de otra manera. Los creyentes aún vamos a batallar y vamos a lidiar con el pecado. Eso es una realidad hasta que Cristo venga, hermanos. Pero esto no debería minimizar en nada nuestra responsabilidad de buscar la santidad cada día. Y hay muchas personas que podrían objetar o tomar esto como una excusa, mejor dicho, para seguir pecando de manera deliberada. Y tengamos cuidado. Entonces aquí, hermanos, Pablo está mostrando dos grupos. Un pecador justificado y arrepentido en el primero, y en segundo lugar, un rebelde no justificado y no arrepentido en el segundo. Y Pablo ahora sí, en el versículo 19 al 20, nos va a ilustrar de manera muy gráfica cómo luce la vida de una persona que realmente ha sido justificada. ¿Cómo? Leamos el versículo 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo dice, yo no puedo hallar una justicia por medio de la ley. Y Pablo, hermanos, con todo lo que Pablo hizo, con toda la trayectoria que Pablo tenía, cuando Jesús lo encuentra y lo busca en el camino rumbo a Damasco, cuando Jesús se le aparece a Pablo, Pablo entendió algo. No soy tan bueno como yo creía. El Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y aunque Pablo pueda haber tenido una buena intención al perseguir a los cristianos, porque los cristianos como que aparentaban oponerse a la ley del Antiguo Testamento, aún así, a pesar de toda su trayectoria, de todas sus buenas intenciones, Pablo entendió, no soy tan bueno como yo creo. No soy tan bueno. Y Pablo aprendió a vivir dependiendo de esta gracia que le había sido derramada. Hermanos, el Pablo de antes obedecía porque buscaba hallar el favor de Dios delante de él.
Su obediencia estaba condicionada al favor que Dios le daba. Pero él aprendió a vivir de otra manera. Y es que, hermanos, cuando él dice, he muerto a la ley, él no está afirmando que la ley sea mala, sino que ha muerto a ella como el sistema de justificación. Ya no vive bajo su condenación ni bajo su exigencia como un medio para ser aceptado. Y cuando él afirma, he sido crucificado con Cristo, está declarando su unión con Cristo en su muerte. Su viejo yo, centrado en el mérito, en el esfuerzo y en la autosuficiencia, han sido juzgados en la cruz, han sido muertos. Ahora la vida de Pablo, hermanos, está gobernada por Cristo, sostenida por Cristo y orientada hacia Cristo. La vida de Pablo dio un giro completo. Por eso él puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y este texto, hermanos, es precioso. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo? Pablo se está identificando con Cristo. No está diciendo que Él murió para la redención de las personas. Obviamente eso no es lo que Pablo quiere comunicar. Él está diciendo que en la cruz Él murió al pecado, pero vive para Dios. Entonces la pregunta es, ¿Él está muerto o Él está vivo? Está muerto al pecado, pero está vivo para Dios. De tal manera que ahora ya no vive Pablo, sino dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Toda su vida ahora gira alrededor de la certeza de la nueva identidad que Pablo tiene en Cristo. Esa es su nueva identidad. Necesitamos vivir en esa dinámica constantemente, hermanos. Vivir cada día a la luz de quién soy por la fe en Cristo. Debo aprender a depender de sus obras, de lo que Él es, de lo que Él está haciendo por medio de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando yo luche con el pecado, yo tengo que aprender a luchar en los recursos que Él me ha provisto. Y no vivir como si, ya, Dios me salvó, pero ahora toda mi vida depende de mí. Y así, yo he sido salvado en Él, pero como que mi santificación ahora depende de mí. Es cierto que la santificación, hermanos, Dios nos ha incluido. Y por eso muchos hablan de una santificación sinergista, donde Dios nos ha involucrado. Pero no significa que yo hago el 50% y el 50% lo hace el Señor. Señor, ya hice mi parte, a ver, ¿a qué hora actúas tú, no? No, hermanos. Vivimos dependiendo constantemente de la gracia y de los recursos que Él nos ha dado. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. En la gracia. Y con esto termino. Versículo 21. Léalo conmigo, por favor. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Cómo terminamos este sermón, hermanos? Quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo puedo complacer a Dios? ¿Cómo puedo obedecer todos los mandatos que Dios me pide por medio de su palabra? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? La respuesta no debería ser esforzándome más, porque te vas a dar cuenta que no puedes. No puedes solo. Tienes que correr a Cristo. Tienes que vivir centrado en Cristo. El deleite en Dios está basado en el desempeño no tuyo, sino en el desempeño de Cristo. Por eso, hermanos, ¿te das cuenta por qué muchas veces vivimos días altos, días bajos? Cuando son días altos es porque estoy bien en mis disciplinas, he vencido la tentación, me he negado, y mi deleite en Dios está aquí, porque yo estoy aquí. Pero ¿qué cuando tienes días malos y cuando has pecado? Ahora tu deleite en Dios cambia. Ahora no tienes confianza de acercarte a Dios,
porque sabes que estás mal. Entonces, hermanos, tu deleite descansa no en tus méritos, sino descansa en lo que Cristo ha hecho. Y descansa, hermanos, también en el profundo amor con que Él te ha amado. Porque eso es lo que dice Pablo en el versículo 20, parte B. Y ahora vivo en la carne. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Hermanos, Dios te ha demostrado su profundo amor, no con palabras. Él entregó a su propio Hijo por ti. Es lo que el texto está diciendo. Él nos ama. Estimado amigo, Cristo murió por usted. Amigo que me escuchas, en las redes sociales o aquí presente, Cristo murió por ti. Y Él ha derramado su sangre para tu salvación, para tu santificación. No vivas dependiendo de ti. Corre a aquel que tiene una justicia perfecta, aquella justicia que, la única justicia que puede ser aceptada por el Padre. Si no le conoces, corre a Cristo. Pon tu fe en Jesús para tu salvación. Oremos.